momento en que él está orando, dice Pedro que le viene un éxtasis. Tenemos una imagen de lo que es el puerto de Haifa, que era uno de los más antiguos, como le dije. Otra imagen de lo que es hoy Tel Aviv y parte de lo que es la zona donde se sospecha que pudo haber estado la casa de Simón el curtidor. Y en este momento, en esta fotografía, cuando estamos viendo este impresionante anfiteatro de la época de los romanos. Así es que aquí se va a dar, entre la una y la otra se va a dar esa historia. La primera historia que vamos a tocar es el primer punto. Dice, fue dada en una ocasión especial para preparar a Pedro para recibir a los gentiles que se acercaban a su casa. Es decir, en ese momento que ya vienen los soldados romanos, porque se está dando paralelo, mientras Pedro viene del gran acontecimiento, del milagro de levantar a Tabita, viene con hambre en ese momento, Pedro siente también la necesidad de orar. Primero orar y después va a solucionar el problema de su hambre. Dios está preparando todo. Es necesario, Dios motiva que él se meta al cuarto a orar, porque tal vez si Pedro se encuentra con estos soldados gentiles por la historia que está contando Chemi, posiblemente la reacción de Pedro, no solamente, como vamos a explicar más adelante, la condición de Pedro como judío, el no hablar y mucho menos darle la mano a un gentil, va a ver con la relación con el otro, que le voy a explicar. De manera que Dios hace todo, Dios prepara, siempre es importante saber eso, de que Dios tiene todo bien preparado, Dios nos prepara. Nunca debemos de lanzarnos a la ligera, sobre todo en estos tiempos difíciles de apostasía, donde hay múltiples de falsos profetas o falsas profetisas, que en realidad para mí no son profetisas sino adivinas, y que vienen a embaducar a muchas personas y le dicen, ya el Señor dice que tú eres pastor y que te vas. Y el pobre hermanito vende todo su negocio y se embarca y después resulta que nunca fue llamado al pastorado y destruye su vida. Dios no actúa así. Dios siempre hace las cosas perfecto en su tiempo perfecto, porque así es como Él trabaja. Así es que Él hace que mientras los soldados van a llegar a la casa de Pedro, Él hace que Pedro se meta a orar, y precisamente con hambre. Lo primero que uno debe decir, bueno, primero voy a comer y después voy a orar. Pero en este caso, Dios lo llama urgentemente que ore. Así es que no le queda más remedio que orar y después pensar en comer. Pero es que Dios tenía un plan en todo esto. Cuando él está orando, tiene un éxtasis. En el éxtasis, Pedro ve que baja un lienzo, que más adelante voy a dar el significado. Baja un lienzo de 4 puntas, ancho. Y mientras baja ese lienzo, viene Pedro y empieza a ver que se sirve sobre esa mesa donde se pone el lienzo, se sirve toda clase de alimentos no kosher, alimentos no ordenados por la costumbre de la religión del judaísmo. Eran animales inmundos. La comida que se come en Israel y en todo lo que es la costumbre del judaísmo se conoce como comida kosher. Es lo que ustedes comieron anoche y esta mañana y van a comer todos estos días en todo Israel. Kosher quiere decir comida limpia y comida aceptada. Es decir, que no va a comer usted nunca nada que sea animal inmundo. De manera que cuando Pedro ve en la visión aquella mesa servida y ve 4 clases de animales inmundos, en ese momento Pedro escucha la voz de Dios que le dice, come. Notes el énfasis que lo leímos en la lectura y que lo vuelvo a recomendar en la lectura aquí. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía. No ha cambiado mucho, como dice Chemi. Todos tenemos hambre al mediodía. Así es que, exactamente, dice la hora sexta al mediodía. O sea, dice la hora sexta. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, sintió mucha hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo.
que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedes terrestres. Reptiles, es prohibido en el judaísmo comer reptil. No se puede, está prohibido por la ley de Dios. Reptiles, aves, solo ciertas aves se pueden comer en el judaísmo, especialmente la paloma, pero hay aves de rapiña, es animal inmundo. Dice, aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Como buen judío responde: Señor, jamás he comido una cosa inmunda. Dice el Señor, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no llames tú común. Y nótese, y lo voy guardando ese puntito por la relación íntima que va a tener Pedro con el otro personaje que le voy a hablar. Cómo a veces los preceptos religiosos a veces son difíciles. Dicen que lo más difícil para el Señor quebrar en un ser humano son sus preceptos religiosos. Porque a veces el ser humano se aferra a su precepto religioso, que más bien, lejos de abrirle la puerta a Dios, le cierra la puerta a Dios. Y entonces a veces se agarran en su precepto. Y entonces Pedro insiste en aferrarse en su precepto. Pedro dice, Dios le ordena la primera, Pedro sigue agarrado. Le ordena a Dios la segunda vez, Pedro sigue agarrado en su precepto. Y le ordena la tercera vez: no llames tú inmundo a lo que Dios ha creado. Ahora, debe de interpretarse esto con mucho cuidado, porque aquí no necesariamente el Señor está hablando que, en cierta forma, con todo respeto, y respeto la opinión de todos, no debe de interpretarse como decir, ¿sabes qué? Si el Señor dice que todo lo limpia, sé que yo voy a comer toda clase de mugrero. Dios siempre se cuida de la salud de su pueblo. Y por eso es que Dios le enseñó al pueblo de Israel la costumbre de la comida kosher. Porque Dios está más que todo protegiendo nuestra salud. Déjeme hacer un paréntesis en esto. En la década de los 80, cuando estaba la guerra civil fuertísima en Nicaragua y en El Salvador, a mí me tocó ser uno de los funcionarios del proyecto de Naciones Unidas para los campamentos de refugiados. Y había un campamento de refugiados de puro salvadoreño en la zona de Guanacaste, en Costa Rica. Y en Costa Rica los ticos no se comen el armadillo, o popularmente conocido en El Salvador y Nicaragua como el cuzuco. No se lo comen, de manera que en Costa Rica en esa época los armadillos casi que usted tenía que tirarlos con los pies porque ni se corrían, porque sabían que no se los iban a comer. Eran cantidades. Pero cuando se puso el campamento de salvadoreño en Guanacaste, Costa Rica, prácticamente arrasaron con todos los armadillos. Y sucedió algo que nunca se me olvida. De momento se dio un escándalo que fue noticia a nivel mundial, y fue grande, porque para que llegara el mero jefe de las Naciones Unidas, el grandote de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, era porque la situación era grave. Y es que apareció un brote de lepra en el campamento de El Salvador. Y entonces la Organización Mundial de la Salud llegó y tuve el privilegio de acompañar a esa doctora especialista de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para indagar a qué se debía el brote de lepra. Y empiezan a investigar, y la investigación deduce que la lepra se transmitió a través del armadillo. ¿Y por qué? Porque el armadillo es un animal carrañoso, pero más que carrañoso, le gusta vivir cerca de los cementerios. Y lo que la gente no sabe es que cuando entierran a la persona, el armadillo se mete por debajo y con esa cabeza tan dura que tiene, quiebra la caja del muerto, y se come la carroña. Entonces, el ser humano descompuesto es transmisor de esa enfermedad, dicen los científicos. Y ahí dedujo, cuando yo miré la investigación,
Yo dije, wow, qué perfecto que es Dios. Dios prohibió comer cualquier, o sea, asegurarse que su pueblo no comiera todo lo que le viniera en gana. ¿Por qué? Porque Dios protege la salud de su pueblo. En eso yo no comparto en muchos predicadores que dicen, no me importa, ora y Dios limpia todo. No, 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 no. Tenemos que tener cuidado con lo que nos metemos en nuestra boca. Tenemos que ser prudentes. Sí, si estamos en una crisis donde Dios nos va a proteger y ayudar, pero si podemos evitar comida que nos vaya a hacer daño, pues evitémosla por cuestión de salud. La Biblia dice, la Biblia respalda que dice que el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Es decir, ¿y quién es el templo del Espíritu Santo? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado qué le metemos y qué no le metemos al cuerpo. Igual que el sobrepeso. Si yo sé que las tortillitas de harina me van a producir problemas de diabetes, elimine las tortillas de harina. Si usted, es decir, esa fue la finalidad de Dios al exponer lo kosher. Cuando le dice a Pedro, no llames tú inmundo, no está hablando de la comida, porque se va a dar cuenta que viene un mensaje a continuación de eso. Pedro, como judío, dice, Señor, yo soy judío y yo no puedo comer esos animales inmundos. Dios le dice, no llames tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. Pero ya viene el mensaje. Viene adelante porque Dios le dice eso. Aquí déjeme rápidamente ir a esta parte. El punto número 2, porque son 3 puntos que vamos a tocar. Fue dado con un significado especial para proclamar la gracia del largo alcance de Dios para bendecir a los gentiles. El propósito de Dios en aquella visión era mostrarle que minutos después, en la puerta de la casa donde él estaba, iban a llegar estos soldados romanos, enviados por el mero jefe romano que estaba aquí su campamento en este lugar donde estamos. En aquel entonces era casi imposible acercarse a un altísimo oficial del ejército romano, porque recuerde que era la primer potencia del planeta Tierra. Tipos eran soberbios y aparte antijudíos, eran antisemitas como lo son hasta hoy en día. Recuerde que son los mismos europeos, el mismo espíritu antisemita, ese nunca se ha quitado. De manera que para Pedro iba a ser algo grande lo que iba a suceder, que hasta en ese momento, si Dios no le da esta visión, no lo iba a entender. Dios prepara el corazón de Pedro. Lo prepara y aquí es donde quiero ir para después hacer la aplicación. ¿Por qué Jope y por qué este lugar? Déjeme ir al siguiente punto de esto. Fue dado para un propósito especial, para producir en Pedro un cambio de actitud hacia los gentiles. Aquí es donde quiero llegar al otro ya. ¿Quién era Pedro? Un judío recalcitrante. ¿A quiénes podemos llamar de esos judíos recalcitrantes? En el barrio Meacherín podemos encontrarlo. ¿A quiénes? A los ortodoxos. Tuve el privilegio en el 96 de vivir en el barrio Meacherín. En ese barrio, allí mismo en Jerusalén, donde ellos, estos que se visten de negrito, recuerde, y que se dejan crecer los colochitos aquí, andan un sombrerito negro, ellos no pueden darle la mano a un gentil. No solamente a un gentil, ni a un judío común y corriente, porque ellos creen que se contaminan. O sea, ni a Chemi le pueden dar la mano. Allí en los buses urbanos de Jerusalén, cuando van ellos sentados, ponen su sombrero en el asiento de la par para evitar que otro judío se siente ahí. Y si ese otro judío se quiere sentar allí, entonces se levanta mejor y se para no ir sentado con él ahí. Ese es el judío recalcitrante, religioso, que para ellos, imagine, si no puede tocar a Chemi, que es un judío, porque lo considera un judío no practicante, mucho menos tocar a un gentil. Exacto. Entonces, si le da la mano a un gentil, usted le da la mano a uno de ellos, le va a dejar con la mano extendida, no se le va a tocar. Pedro era uno de ellos. Tal como lo dice todo el libro de los Hechos, tal como lo explica Pablo en los Gálatas, Pedro era recalcitrante. Y la mismita historia
había pasado 500 años antes con otro de allí mismo de Haifa. Su nombre, el profeta Jonás. Jonás era igualito 100% como Pedro y como los ortodoxos. Ultra religioso. Y viene Dios y le habla a Jonás y le dice, móntate en una barca, que era normal en aquel entonces de Jope viajar a los países del mundo, de ahí. En aquel entonces, en la época de Jonás, estamos hablando 500 años ahora antes de Pedro. Viene Dios y le dice, levántate, móntate una barca, le das la vueltecita aquí al Mediterráneo, aquí donde le estoy enseñando. Le das la vueltecita al Mediterráneo y vas a llegar a un pueblo que hoy se conoce como Líbano. En aquel entonces, Nínive. Y le dice, te vas a Nínive. Imagínense, un Pedro, un Jonás, un ortodoxo, le dice que va a ir a vivir con los gentiles y a predicarle a los gentiles y a poner las manos sobre los gentiles y a comer de la mano de los gentiles. Entonces Jonás, la orden viene de arriba, pero Jonás es ese tipo de religioso muy astuto, muy inteligente, o que se creen inteligente, que a veces el líder religioso, sobre todo el manipulador, cree que puede engañar a Dios y cree que puede manipular, sería la palabra, manipular a Dios, haciendo cosas que digan, ves, si yo estoy haciendo su voluntad, solo que lo está haciendo a su modo y no como Dios quiere. Jonás decide irse para España, no a Nínive. ¿Por qué España? Porque la historia dice